Lo peor de los buenos momentos es que son tan bellos que le tememos rotundamente al pasar de los años. Estos se vuelven un recuerdo, y no hay nada peor que ver un momento hermoso convertido en una simple memoria de lo que alguna vez fue la representación física de nuestras alegrías. Eso exactamente es el Tren del Encanto hoy en día, una representación de las alegrías pasadas de la ciudad de los Teques. Si bien en su momento, este tramo del Gran Ferrocarril de Venezuela fue la mayor atracción turística de la capital del estado Miranda, hoy en día es simplemente un fósil, cuyas características más representativas, como sus hermosos vagones de madera, su imponente locomotora de carbón, el pintoresco recorrido que hacía hacia sus cuencas y ríos de agua, solo existen en la imaginación de aquellos ciudadanos de edad más avanzada en la ciudad de los Teques. Pero ¿por qué este tren continuó tan vigente en el imaginario colectivo? ¿Qué lo hacía tan especial? Y aún más importante, ¿a qué se debió su desaparición? Pues este documental no pretende responder esas dudas, más bien pretende mostrar la forma en que el propio pueblo de los Teques le otorga una respuesta a estos cuestionamientos desde aquel bello recuerdo que aún conservan del Tren del Encanto. Yo me monté en ese tren varias veces, veíamos el Encanto. Hay uno que llaman el Mutri y el Tren del Encanto. El Mutri era como el metro ahorita, pero más pequeño, pero viajé varias veces para el Encanto. Era un paseo muy fantástico porque era a plena montaña. La historia del parque El Encanto está vinculada con el Gran Ferrocarril de Venezuela y se remonta al siglo XIX. Este ferrocarril fue el mayor sistema ferroviario construido en el país hasta la actualidad, cubriendo la ruta Caracas-Valencia. Luego de 6 años de construcción, se inauguró el 1 de febrero del año 1894, durante el gobierno de Guzmán Blanco, pero lastimosamente este cerró en 1966. Y de todo el viaje, ¿cuál era su parte favorita? ¿Cuál era su parte favorita del viaje en el Tren del Encanto? Oye, el túnel número 5, porque era oscuro. Como no había luz, cuando uno entraba al túnel ese, era un túnel largo, no sé cuántos kilómetros tenía, era largo y era oscuro. Era oscuro el túnel ese. Cuando estaba llegando al hotel, al parque, porque están los puentes más altos, y porque un bosque y una casona que aparecía hacia el fondo, imagínate. Uno llegaba allá y había pista de baile, parte recreacional, había unos pozos abajo bien buenos, había agua muy fría pero muy sabrosa y saludable, y había una piscina así tipo olímpica allá. Mi parte favorita. Cuando vas caminando entre las vías, puedes ir viendo los durmientes y puedes ir viendo en qué año fueron colocados mientras se fue construyendo el tren, o sea, la vía férrea. Era este un paraje idílico, lleno de bellezas naturales, frondosos árboles, una red de riachuelos y quebradas de aguas cristalinas que formaban pozos donde los ciudadanos y turistas podían disfrutar. El valor de los boletos variaba dependiendo del destino, pero eran generalmente costosos para la época. Con el tiempo, estos precios fueron disminuyendo gracias a la aparición de autobuses y taxis como competencia. El viejo tren con locomotora a diésel y una a vapor ofrecía a los turistas nacionales y extranjeros un recorrido turístico de 7 kilómetros durante 20 minutos, desde la estación Los Lagos hasta el Encanto, pasando 5 puentes y 7 túneles. Sin embargo, el recorrido se prestó hasta 1998 y desde esa fecha, el viejo tren permanece estacionado sirviendo solo de escenario para quien lo utiliza para fotografiarse. Algunos de estos vagones están en el Museo del Transporte en Caracas. Nos encontramos en la sede de la Sociedad Bolivariana del Estado Miranda para entrevistar al profesor Marcos Ojeda, quien además de ser presidente de esta sociedad, es arquitecto y nos dará el enfoque técnico del Tren del Encanto. El término del Tren del Encanto fue como popular. Cuando en los años 80 se trató de rescatar y se dijo, vamos a rescatar el Tren del Encanto, de por sí nunca existió, nunca existió. Es el gran ferrocarril de Venezuela, con la estación del Encanto. Entonces, pero la gente, bueno, tú sabes cómo es. Pasan los años y se crea con el término.
El tren recorría desde Caño Amarillo hasta Valencia, atravesando Aragua y Carabobo. Una vez que el tren llegaba a Valencia, realizaba un cambio de línea. Era la importancia de las estaciones. Era importantísimo porque este tren era unidireccional. Que es un tren unidireccional de una sola vía. Entonces, para que no se encontraran, no es como el metro que es bidireccional, tiene un norte-sur, este-oeste, etc. O sea, tiene dos sentidos, tiene un solo sentido. Entonces, en las estaciones eran importantes porque cuando llegaba el tren que venía, por ejemplo, al Encanto, venía de la estación de Los Teques, llegaba al Encanto, ahí cambiaba, ¿ves? Estaba esperando uno, hacía un cambio de rieles y bajaba a Los Teques. Ya sabía que salía del Encanto, llegaba a Los Teques. Y luego en Los Teques hacía cambio de sentido y fluía de Los Teques al Encanto y después de Los Teques a la Junta, ¿ves? ¿Por qué? Porque si no se para no encontrarse. Por eso esas cantidades de estaciones. El tren influyó en el tejido urbano de Los Teques. El tejido urbano son las cuadras, pues las calles. Claro. Date cuenta que la estación que estaba en Los Teques estaba en lo que hoy en día el Boulevard Bermúdez. El Boulevard Bermúdez y toda la avenida Bermúdez era la línea férrea que era el gran ferrocarril de Venezuela, que iba para el Encanto, la estación del Encanto. Esta era la ruta. Después del año 66 que se elimina el tren, César, se construyó la avenida Bermúdez encima de la línea férrea que iba al Encanto, a la estación del Encanto. Entonces, originó esa avenida importantísima para la ciudad de Los Teques. La calle Mequilén se originó por el antiguo camino que iba hacia mismo, hacia el Encanto, hacia la Montaña, hacia Aragua, y aquí el antiguo camino hacia San Pedro, y originó calle Guatacuro. O sea, Los Teques era una unificación de caminos. En 1957, Nelson Rockefeller, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jovito Villalba firmaron un pacto en Nueva York, uno de los puntos principales que se acordaron para la eliminación del Gran Ferrocarril de Venezuela, para así aumentar las ventas del sector automotriz. Salvador Aguilar aseguró que eliminar el ferrocarril fue una decisión política. Había llegado a Los Teques en 1894 y había que generar un hecho que permitiera su destrucción. Ese evento consistió en el asalto al tren del Encanto, hecho que estuvo promovido por el gobierno y respaldado por sujetos que se hacían llamar dirigentes de los partidos de izquierda. El tren del Encanto, o en magnitud, el gran ferrocarril de Venezuela, con hermosos paisajes llenos de vivencias, que ahora son recordados, comentados por los ciudadanos de la época, forma parte de la historia. ¿Fue justo eliminar este tren que más que un medio de transporte era una experiencia para el ciudadano por el progreso? Tal vez pueda recuperarse algún día, tal vez no. Sin embargo, esto dependerá de las futuras generaciones que busquen crear sus propios recuerdos. Pero hasta que eso pase, el tren del Encanto será solo un tramo sin fin.